Hola compañeros, pues ya es hora de iniciar nuestra actividad integradora número 1 de la semana 3 de este módulo 19, la cual se llama Cálculos relacionados con el movimiento circular. Soy Jorge Alonso y como siempre es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Pues nada, hay que empezar la actividad. La actividad está sencilla, espero tardarme menos de 30 minutos porque sí está sencilla. Y pues nada, a darle. Como siempre ya no voy a leer la actividad, doy por hecho que ustedes la van a leer con calma, pero además tampoco está muy difícil que digamos. En la actividad solo nos van a pedir resolver, digámoslo así, este problema que tiene que ver con una rueda de una motoneta que tiene cierto radio y que gira a 300 vueltas por minuto. Con respecto a este problema nos van a pedir 4 cosas: la frecuencia, el periodo, la velocidad angular y la velocidad tangencial o lineal. Entonces esa es la parte que voy a hacer ahorita. Entonces lo digo otra vez para que quede claro. Esta actividad solo consiste en resolver este problema y con respecto a ese problema nos preguntan 4 cosas: la frecuencia de la rueda, el periodo, la velocidad angular y la velocidad tangencial. Entonces pues de este lado yo ya hice algunas anotaciones. Voy a hacer más espacio aquí. Lo que necesitamos saber ahorita es qué es la frecuencia, qué es el periodo, qué es la velocidad angular y qué es la velocidad tangencial, porque eso es lo que nos piden en el problema. Entonces, como siempre, yo les recomiendo mucho revisar el material en extenso, pues porque ahí explican todas estas partes, lo de frecuencia, periodo, velocidad angular y velocidad tangencial, y no está difícil de entender. Entonces, de hecho, sin leer mucho, es fácil entender qué es la frecuencia. La frecuencia lo podemos entender como el número de ciclos o de giros por segundo. Entonces, por ejemplo, en un esquema como este se puede entender lo que es la frecuencia. Si, por ejemplo, este punto P yo lo empezara a desplazar hasta que completara una vuelta, entonces la frecuencia sería pues eso, el número de giros recorridos por segundo. Entonces es más fácil pensarlo, por ejemplo, en un taladro o en una licuadora o cualquier cosa que gira rápido, ¿no? Una licuadora debe de dar muchas vueltas por segundo. Entonces el número de vueltas o el número de giros por segundo que da, por ejemplo, una licuadora es pues su frecuencia. Entonces, lo importante ahorita es que nos dan fórmulas para la frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia la podemos calcular como 1 entre t, donde t es el periodo. Entonces, con respecto a la frecuencia no está difícil. La frecuencia, lo fácil es entenderlo así: es el número de vueltas o de ciclos. Creo que la palabra que más me gusta a mí es el número de ciclos por segundo. Y otra cosa que es importante es que su unidad de medida es ciclos sobre segundo o ciclos por segundo. Entonces pasemos al siguiente. En el punto B es el periodo. El periodo básicamente tiene que ver con el tiempo necesario para completar un giro. Entonces, en este ejemplo de que yo ponía a dar al punto P a dar una vuelta completa, el periodo pues es el tiempo que se tarda el punto en completar una vuelta completa. Entonces tampoco es difícil entender lo que es el periodo. Lo importante ahorita para resolver la actividad es que tengamos presente que la fórmula para calcular el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Entonces, para calcular la frecuencia necesitamos conocer el periodo. Para conocer el periodo necesitamos conocer la frecuencia. Y lo importante es que el periodo
otra cosa importante es que sepamos o recordemos que la unidad de medida o la forma en cómo se mide el periodo es segundos sobre ciclos o segundos por ciclo, es decir, cuántos segundos tarda en cada ciclo. Ahora, la velocidad angular se calcula como la velocidad lineal. Esta velocidad es la que nosotros ya conocemos, por ejemplo la velocidad uniforme de metros sobre segundo. Esta B se refiere a eso. Entonces la velocidad angular la podemos calcular de tres formas distintas, al menos de tres formas distintas. Estos datos nos los dan en la propia actividad o en el material en extenso. Y la velocidad angular tiene que ver con los radianes o grados recorridos cada segundo. Entonces, esto de velocidad angular es muy parecido a la velocidad lineal. La velocidad lineal es con la que ya hemos trabajado. Por ejemplo, cuando nos dicen que una velocidad es de 10 metros por segundo, quiere decir que el objeto avanza 10 metros cada segundo. Entonces ese tipo de velocidades que son velocidades lineales, porque avanza en línea recta, digámoslo así, aquí le están llamando velocidad tangencial o velocidad lineal. Entonces, ¿y eso a qué se debe? Eso se debe a que ahorita estamos considerando un punto que se mueve en círculo. En las actividades pasadas siempre considerábamos puntos que se movían en líneas rectas, por ejemplo un carro o un objeto que cae en caída libre. Todos esos objetos se mueven en línea recta. Por eso, hasta antes de esta actividad solo habíamos considerado las velocidades lineales, pero ahora estamos considerando objetos que se mueven en forma circular. Entonces, el objeto que se mueve en forma circular, ahora como se está moviendo en forma circular, en lugar de ver cuántos metros avanza cada segundo, lo que vamos a ver es cuántos grados avanza cada segundo. Entonces, aquí es donde se entiende esto. La velocidad angular es el número de grados o la cantidad de grados recorridos por segundo. Entonces, si un punto, por ejemplo, si el punto P inicialmente estaba aquí donde está la O y se movió hasta llegar aquí a donde está ahorita, entonces ese punto P podemos decir que recorrió esta cantidad de grados, que en este caso sería teta. Más o menos a ojo de buen cubero pongamos que son 45 grados. Entonces, la velocidad de este punto sería, por ejemplo, 45 grados por segundo, suponiendo que este punto se haya tardado un segundo en llegar aquí. Entonces, este tipo de explicaciones que estoy haciendo ahorita, espero que se entiendan, pero si no, en verdad revisen el material en extenso y ahí lo explican con mucho más detalle. Entonces, pero la idea básicamente es esa, que ahora estamos considerando puntos que ya no se mueven en línea recta, sino que se mueven en forma circular. Por eso ahora vamos a considerar la velocidad angular, que es la cantidad de grados que avanzó o que recorrió un punto en determinado tiempo. Ahora, la velocidad tangencial está asociada con esta recta. Si se fijan, este vector que está aquí es un vector tangente. Entonces, si este punto estuviera dando vueltas, imaginemos que este punto está amarrado desde el centro. Si este punto estuviera amarrado desde el centro, entonces el mismo amarre o el mismo alambre o el mismo lazo que lo tiene amarrado es lo que hace que esté dando vueltas circularmente y que no salga disparado. Pero si ese punto en algún momento llegara a soltarse, saldría disparado precisamente en esta dirección, en la dirección de la velocidad tangencial. Es decir, un punto que se está moviendo circularmente lleva una velocidad angular, es decir, está recorriendo cierta cantidad de grados cada unidad de tiempo. Pero ese mismo punto sigue teniendo
una velocidad lineal. Eso quiere decir que si ese punto pudiera salir disparado en algún momento, saldría disparado con la velocidad lineal que tuviera en ese momento. Entonces, eso es lo que más o menos quieren decir estas dos velocidades. La velocidad angular es cuántos grados avanza, y la velocidad tangencial quiere decir la velocidad que tendría si en algún momento se empezara a mover en línea recta sobre la tangente. Ahora, en la propia actividad, vean, en la propia actividad nos dicen que la velocidad angular la podemos calcular. Aquí nos dan dos formas de calcular la velocidad angular. Nos dicen que la velocidad angular se puede calcular multiplicando 2pi por f, es decir, 2pi por la frecuencia. O nos dicen que otra forma de calcular la velocidad angular es dividiendo 2pi entre t, donde t es el periodo. Y otra forma en la que se puede calcular la velocidad angular es que la velocidad angular es igual a la velocidad lineal, que es esta, entre el radio. Ahora, y ya por último, la velocidad tangencial, pues como ya lo hemos explicado, la velocidad tangencial o lineal, como ya sabemos, esa se mide, o esa es la cantidad de metros recorridos en línea recta, digámoslo así, cada segundo. Y la velocidad tangencial o lineal, lo importante ahorita es que la fórmula para calcularlo se puede hacer mediante esta fórmula que dice que la velocidad es igual a la velocidad angular, es decir, a W por el radio, porque R es el radio. Y lo importante, la velocidad lineal se mide, o su unidad de medida es metros sobre segundo. Y también se me había olvidado decir que la unidad de medida, o la forma en que se mide la velocidad angular, es radianes sobre segundo. Acuérdense, un radian es otra unidad de medida para los grados. Los grados es algo equivalente, por ejemplo, a centímetros y pulgadas. Una forma de medir en línea recta es en centímetros, pero otra forma de medir en línea recta son las pulgadas. Solamente son distintas unidades, es lo mismo. Los radianes son otra unidad de medida para los grados. Entonces, y el chiste es que la velocidad angular, su unidad de medida es radianes sobre segundo. Entonces, espero que haya quedado un poco claro la explicación de estos 4 puntos, porque básicamente es lo que vamos a resolver ahorita. Entonces voy a tratar de hacerlo aquí para no irme muy lejos, y únicamente voy a poner los datos relevantes. El problema que nos piden, básicamente nos dicen que tenemos una motoneta, y yo no voy a copiar todo, nada más voy a poner el radio, que es el dato que me interesa. El radio de la motoneta es igual a 50 centímetros. En este caso, 50 centímetros está muy fácil, y de una vez hay que convertirlo a metros, porque nosotros vamos a necesitar trabajar en metros, no en segundos. Entonces, en este caso, convertir 50 centímetros a metros es muy fácil, y pues creo que la mayoría, si no es que todos, sabemos que esto es 0.5 metros. Entonces tenemos una rueda de motoneta que tiene un radio de 50 centímetros, lo cual no es muy real. Yo no me imagino que una rueda de motoneta tenga 1 metro de diámetro. Entonces aquí luego ponen los datos a lo loco, pero pues ni modo. Y nos dicen que esa rueda de motoneta está girando a 300 vueltas o a 300 ciclos por minuto. Si nos dicen que están girando a 300 ciclos por minuto, lo único que hay que darnos cuenta es que ya nos están dando la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo. Entonces, la frecuencia en este problema, y aquí lo voy a poner, la frecuencia en este problema es de 300 ciclos por minuto.
Ahora, lo único que hay que hacer, y de eso es lo que hay que darnos cuenta, es que como la frecuencia se mide en ciclos sobre segundos, y aquí tenemos ciclos sobre minutos, minutos hay que cambiarlo o hay que transformarlo en segundos. Pero eso es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es multiplicar por un minuto cuántos segundos tiene. Entonces, un minuto sabemos que tiene 60 segundos. Entonces, al multiplicar minutos se va a cancelar con minutos, y entonces va a quedar que la frecuencia es igual a 300 ciclos sobre segundos dividido entre 60. Entonces 300 entre 60, pues eso no está muy difícil. 6 por 5, 30. Entonces esto da 5 ciclos sobre segundo. Es decir, con lo que acabamos de ver es que según los datos del problema, la rueda de la motoneta está dando 5 vueltas o 5 ciclos cada segundo. Eso es equivalente a decir que es de 300 vueltas cada minuto. Y lo único que hicimos es que, como nos decían que tenía 300 vueltas por minuto y como cada minuto tiene 60 segundos, lo único que hicimos fue dividir 300 entre 60. Entonces, el primer paso que nos piden ya lo hicimos, es decir, el paso A, y lo voy a poner aquí, el inciso A ya lo acabamos de hacer y la respuesta es esta. Nuestra respuesta, y lo ponemos en limpio para que no haya problema. Nuestra respuesta sería, hay que cambiar de color, que la frecuencia es de 5 ciclos sobre segundo, y esa sería nuestra respuesta al inciso A. Entonces ya hicimos el inciso A, que es el de frecuencia. Ahora hay que hacer el inciso B, que es el periodo, pero eso ya va a estar muy fácil porque tenemos las fórmulas que nos van a ayudar. Entonces el inciso B es el de periodo. Nosotros sabemos, y aquí ya lo acabamos de decir, que el periodo es T, pero T es igual a 1 entre F. Es decir, como ahorita queremos calcular T, nosotros debemos de decir, sabemos que T es igual a 1 entre F, pero la F la acabamos de calcular, la tenemos aquí. Entonces, esto es igual a 1 entre F, pero F es 5 ciclos por segundo. Entonces, esto ya nada más hay que hacer lo siguiente. Aquí lo voy a poner de otra forma. Esto es igual a 5 ciclos por segundo. No, esto está mal hecho, no se debe de poner así. Va aquí abajo, 5 ciclos sobre segundo. Ahora, esto es igual a 1/5 de... Ahora, como esto está en el denominador, el segundo queda arriba, y como este está en el denominador pero la C a su vez está en el numerador, esto queda abajo, segundos entre ciclo. Y ya, lo único que hice fue sustituir 1, bueno, eso no lo sustituí, lo único que hice fue sustituir la F, que es la frecuencia, es 5 ciclos sobre segundo, y aquí realizar las operaciones correspondientes. Ahora, eso quiere decir que la T es igual a 1/5 de segundos por cada ciclo. Es decir, 1/5, pues haciendo la división es 0.2 segundos por ciclo. Es decir, si nosotros ya recordamos, el periodo es el tiempo necesario para completar un giro. Lo que estamos diciendo es que la motoneta necesita 0.2 segundos para completar un ciclo. Es decir, nuestro periodo, es decir, esa motoneta da una vuelta cada
ay, no sé cómo decirlo, se tarda un quinto de segundo o 0.2 segundos en completar un ciclo o una vuelta. Entonces el periodo, se me olvida el nombre, el periodo en este caso es 0.2 segundos por ciclo, y esa sería la respuesta al inciso B. Entonces el inciso C nos va a pedir la velocidad angular. La velocidad angular. Y lo mismo, la velocidad angular nosotros sabemos que se calcula con alguna de estas tres fórmulas. Pero en este caso nosotros ya conocemos quién es la frecuencia y también ya conocemos quién es el periodo. Entonces, como ya conocemos la frecuencia y también conocemos el periodo, para calcular a la velocidad angular, que es la W, podríamos utilizar esta fórmula o podríamos utilizar esta fórmula, cualquiera de las dos. Yo lo voy a hacer utilizando esta fórmula. Si alguien lo quiere hacer, pues puede usar la otra y les va a salir exactamente lo mismo. Es decir, para calcular la velocidad angular, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula. La fórmula dice que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, esta, pero en nuestro caso la frecuencia es 5 ciclos por segundo, es decir, en nuestro caso la motoneta o la rueda de la motoneta da 5 ciclos o 5 vueltas cada segundo. Entonces eso quiere decir que en nuestro caso la velocidad angular es igual a 2pi por, ahora la frecuencia la sustituimos, en lugar de poner f ponemos 5 ciclos por segundo. Ahora aquí ya nada más hay que hacer las cuentas. 2 por 5, 10. Ahora pi, y en este momento no le voy a hacer tanto caso a las unidades, porque al final de cuentas la velocidad angular debe de quedar expresada en radianes sobre segundo. Entonces ahorita no le voy a hacer tanto caso a estos ciclos sobre segundo, y ya voy a poner directamente radianes sobre segundo, porque es la unidad en la cual se mide la velocidad angular. Ahora, para completar esto, pues ya nada más hay que recordar que pi, y eso todo el mundo lo sabe, es 3.1416 para poder realizar esta multiplicación, aunque ya se podría quedar así. Entonces, siguiendo aquí abajo, esto sería igual a 10 por 3.1416 radianes sobre segundo. Y eso está muy fácil, porque como es por 10 nada más hay que recorrer el punto decimal. Esto sería 31.416 radianes sobre segundo. Es decir, ya acabamos. Nuestra velocidad angular ahorita acabamos de encontrar que es de 31.4116 radianes sobre segundo. Esa es nuestra respuesta, ¿sí? Entonces acuérdense, un radián también es igual a, aquí un radián, que se escribe así, un radián, acuérdense, es igual a 57, a ver si me cabe aquí, 57.296 grados. Entonces, en nuestro caso lo que estamos viendo es que esta rueda de motoneta está girando 31, casi 31,5 radianes cada segundo. Acuérdense, un radián es una magnitud, o es una unidad angular. Un radián es más o menos como hasta por acá. Pues de hecho ese punto P está marcando, bueno, 57 grados sería como por acá. Entonces esta rueda está moviéndose
31 veces ese grado, que es 31 radianes, y cada radiana es 57 grados. No sé si me expliqué, pero bueno, lo importante es que el resultado sería o es este. Y por último, el último que nos falta es el inciso D, en donde nos van a pedir, en el inciso D nos están pidiendo ahora quién es la velocidad tangencial o velocidad lineal. Pero lo mismo, la fórmula nos dice que la velocidad tangencial se puede calcular multiplicando la velocidad, creo que lo dije mal, lo voy a decir otra vez. La fórmula nos dice que la velocidad tangencial o velocidad lineal se puede calcular multiplicando la velocidad angular por el radio. Entonces lo único que tenemos que hacer es eso. La velocidad lineal o tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. En nuestro caso acabamos de ver quién es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es W, que es 31.416 radianes sobre segundo. Y eso hay que multiplicarlo por el radio, pero el radio ya lo teníamos aquí arriba, ya lo habíamos, en algún momento ya lo habíamos, aquí está. El radio ya habíamos dicho que es 50 centímetros o lo que es lo mismo 0.5 metros. Entonces aquí es por el radio, entonces hay que multiplicar por 0.5 metros. Entonces ya nada más hay que realizar la operación. Y eso yo ya lo hice, pues me debe de dar casi 16. De hecho, de manera exacta me da 15.708. Y acuérdense, la velocidad lineal o tangencial se mide, o su unidad de medida es metros por segundo. Entonces nuestro resultado debe de quedar expresado en metros sobre segundo. Y esta es la cuarta respuesta que nos pide el ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos una rueda cuyo diámetro, cuyo radio es medio metro, y que además está girando a una velocidad o está girando a 300 revoluciones o a 300 ciclos por minuto, entonces esa rueda, su frecuencia, la frecuencia de esa rueda es de 5 ciclos por segundo, es decir, esa rueda está girando 5 vueltas cada segundo o 5 ciclos cada segundo. Esa rueda, su periodo es de 0.2 segundos por ciclo, es decir, esa rueda tarda la quinta parte de un segundo en completar una vuelta. Ahora, la velocidad angular, es decir, el trozo de ángulo que recorre ese punto que está girando circularmente, es de 31 radianes cada segundo. Entonces, y por último, la velocidad lineal o tangencial de esa rueda, es decir, que si esa rueda o un punto que esté girando a la misma velocidad que la rueda, si un punto saliera disparado en algún momento sobre la tangente, ese punto o esa partícula saldría disparado con una velocidad, saldría disparado en línea recta, por eso es tangencial o lineal, y saldría disparado con una fuerza de 15 metros, bueno, de 15.708 metros por segundo. Entonces, pues nada, eso es lo que pide la actividad. Ahí le voy a dejar, espero que se haya entendido y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.